Entonces, en el caso del artículo 80, tenemos buenas noticias y es que las fuentes oficiales francesas con las que hemos estado en contacto a lo largo de los últimos meses nos han confirmado que el artículo en concreto sobre las pegatinas, así como etiquetas que puedan ir pegadas directamente en frutas y hortalizas, solo afectará por el momento a productos franceses y no a aquellos que vengan importados o que entren al país francés con pegatinas. En el hipotético caso de que las pegatinas se aplicasen dentro de Francia una vez se fuese importado el producto, en ese caso sí que tuviésemos que prestar atención a este artículo, ya que en este caso la parte de la pegatina sí que pertenecería dentro de esa parte de comercialización francesa, pero si proviene del exterior ya con la pegatina no habría problema alguno. Con esto nos encontramos con una serie de novedades en los últimos meses. Todas las novedades que hemos recibido han sido gracias a las notificaciones que nosotros hemos realizado ante la Comisión Europea. Las notificaciones del TRIS son básicamente como unas consultas públicas como las que se realizan de manera regular con el clúster respecto a ciertos temas de interés europeo, pero en este caso enfocados justamente solo a esa parte de la ley francesa. En el caso de la notificación que se presentó ante la Comisión Europea, en el caso del decreto que acompañaba al artículo 77, sí que es cierto que las partes interesadas en su momento participaron y, como verán a continuación en la parte de las novedades recibidas a lo largo de este mes, esta presión realizada a las instituciones europeas, y no solo a las europeas, sino también a las instituciones francesas, ha surgido efecto y se ha conseguido ese aplazamiento del que hablábamos y al mismo tiempo que en el caso del banano no queda incluido dentro del artículo 77. Como se indica aquí, la versión definitiva del decreto se esperaba para el 13 de septiembre de este año. Debido a la presión que ha habido hacia las autoridades francesas por parte de las autoridades europeas, esta publicación se ha atrasado hasta el mes de octubre y a continuación les presentamos cuáles han sido las novedades que esta presión ha tenido. En parte, parte de la presión que les comentábamos, sí que es cierto que se ha visto esa imitación por parte de otros Estados miembros y al mismo tiempo imitación a otros campos, como por ejemplo en Alemania con el tema de las bolsas y plásticos de un solo uso, en España al mismo tiempo por el tema de residuos y suelos contaminados a consecuencia de los plásticos de un solo uso, en Bélgica al mismo tiempo las órdenes del gobierno con todo el tema de utensilios de plástico, etcétera. Y lo mismo ha sido imitado por Países Bajos. Y como es el caso de Francia, pues el compromiso de Macron de intentar lograr que haya una Francia libre de plásticos hacia 2025 y al mismo tiempo pues, su imitación a la Unión Europea. A día de hoy, las novedades que hemos recibido respecto a la ley AGEC, la ley francesa de desperdicio hacia la economía circular, las volvemos a indicar en dos aspectos. ¿Qué queremos decir con esto? Vamos a destacar aquello que está dentro del artículo 77, en el artículo de empaquetado, y aquellas que tienen que ver con el artículo 80. En las relativas al artículo 77, como les he mencionado anteriormente, se esperaba su publicación el 13 de septiembre de este año. Ya les he mencionado que la publicación hacia septiembre no iba a ser posible debido a las presiones que estaban sufriendo las autoridades francesas. Y es por ello que el decreto oficial de la ley francesa respecto a este artículo es publicado el 12 de octubre, es decir, recientemente. Los aspectos claves que este nuevo decreto incluye es ese aplazamiento hasta junio de 2026 para los productos maduros, incluidos los plátanos pequeños, y que los bananos Cavendish contarán con el mismo aplazamiento o incluso podrán quedar fuera del ámbito de aplicación. Esto todavía está por determinar, pero por parte de Atrevia y al mismo tiempo de nuestros compañeros en Francia se están realizando las presiones adecuadas para que verdaderamente queden fuera del ámbito de aplicación, tal y como se había planteado dentro de esas consultas públicas al TRIS. El artículo 77, además, nos ha devuelto unos comentarios bastante positivos por parte de la Comisión Europea. Como les hemos comentado, sí que es cierto que a lo largo del último mes se han recibido ciertas presiones de instituciones europeas a francesas, digamos que como un tipo de tirón de orejas. ¿Qué queremos decir? Pues que a raíz de las aportaciones realizadas por terceros actores y al mismo tiempo por las presiones que se han recibido, la Comisión Europea declaró que la medida reglamentaria francesa es desproporcionada respecto a las medidas que ya estaban previstas dentro de, por ejemplo, el Pacto Verde Europeo. Es decir, en temas de comercio, cuando un tipo de medida de este aspecto afecta en general el tránsito de productos dentro de la Unión Europea y al mismo tiempo es imitado por otros Estados miembros cuando no ha sido votado dentro de la Comisión y el Parlamento, sí que es cierto que la Comisión puede determinar que estas medidas son innecesarias, no están adaptadas y al mismo tiempo se puede incluso abrir un proceso legal en el cual se intente revocar todos estos artículos mencionados anteriormente.
Como les mencionábamos, la Comisión dio un toque de atención a Francia, ya que el decreto de ley publicado y el decreto de ley que se ha estado llevando a cabo en la sombra hasta este momento, que es cuando se ha hecho público, va mucho más allá de las directivas europeas, ¿no?, sobre la gestión de envases y residuos. Esto tiene que ver con la aplicación del decreto de ley publicado por la Unión Europea en temas de plásticos de un solo uso hace un par de años. La Comisión con esto citó el artículo 18 de la directiva, en los cuales los Estados miembros no pueden impedir la comercialización de productos dentro del territorio siempre y cuando se adapten a la directiva europea. Es decir, en el momento en el que ya no solamente tiene que ver con la comercialización dentro de Europa, sino que también puede suponer un impedimento de la comercialización de este producto también en el resto de Estados miembros, la Unión Europea puede intervenir, como es en el caso actual. Con esto, la Comisión ha hecho público su descontento con las medidas adoptadas por Francia y al mismo tiempo su consideración de que estas son desproporcionadas con lo que verdaderamente se está intentando conseguir de manera mucho más gradual dentro del Pacto Verde Europeo. Al mismo tiempo, como les comentábamos, el artículo 80 va un poco de la mano del artículo 77. A día de hoy seguimos pendiente de la confirmación y publicación del decreto ley respecto a este artículo de las pegatinas y las etiquetas, aunque sí que es cierto que aquellas presiones realizadas por parte de la Comisión en el último mes y las decisiones tomadas por parte de otros Estados miembros sí que es cierto que pueden ir un poco de la mano del artículo 77. ¿Qué quiere decir esto? Pues que las medidas adoptadas por Francia en respecto al etiquetado por el momento no son apoyadas por la Comisión Europea y se está considerando iniciar un recurso legal por el medio del cual se elimine este artículo, así como aquellos que tengan que ver con medidas mucho más duras dentro de la comercialización de productos extranjeros dentro de Europa. Otros aspectos a destacar de las últimas decisiones y las últimas novedades que se han recibido dentro de la loi AGEC es que como ya les hemos mencionado anteriormente, esto lo tendría que ver con aquellas pegatinas colocadas en Francia. Si provienen del extranjero ya con la pegatina puesta, no habría ningún problema. Y en el hipotético caso de que se lance una consulta pública, así como una acción legal frente a las acciones tomadas hasta el momento, por parte de Atrevia se realizarán comentarios y al mismo tiempo se apoyará a nuestros socios franceses para tener esa perspectiva de los socios del clúster sin problema alguno. Y a lo largo del 22 se sumarán otros 6. Como ya les hemos mencionado, la ley AGEC a día de hoy no solamente nos presenta estas novedades y esas limitaciones a la hora de cómo nos va a afectar esto, sino que también nos trae una serie de riesgos. Desde Atrevia, junto con nuestros socios franceses, hemos evaluado los siguientes riesgos, los cuales hemos considerado los más importantes. Principalmente destacamos 4. En principio, las disrupciones del flujo comercial actual, dado que en el hipotético caso de, como les hemos mencionado anteriormente, el etiquetado se realice dentro de Francia, eso sí que podría poner ciertos impedimentos, a pesar de que, bajo el artículo 77, exista una excepción en el banano. Al mismo tiempo, habría un aumento de los costos en empaquetado y etiquetado, los cuales ahora prestaremos mucho más atención y entraremos mucho más en detalle por referencias de ciertos Estados miembros europeos, los cuales ya han implementado ciertas medidas en el pasado, sin tener que ver nada con el tema del Pacto Verde Europeo, ni tampoco en concreto con la ley AGEC francesa, sino que son medidas que en su pasado ya tomaron y que a día de hoy son tomadas como referencia por parte de la Unión Francia y la Unión Europea. Al mismo tiempo, en tercer lugar, se considera que la réplica de estas acciones por parte de otros Estados miembros es de alto riesgo, ya que en los últimos meses y desde la decisión de Francia la pasada semana, muchos Estados miembros han decidido seguir sus mismos pasos, a pesar de que la Comisión Europea no esté de acuerdo y considere desproporcionadas las medidas, y adaptarlas también a su contexto nacional. Y finalmente, un endurecimiento de las medidas tomadas por la Unión Europea hasta las fechas. Si finalmente se diese este caso, sería porque las instituciones europeas, bajo la presidencia de Francia, que se espera para enero de 2022, hayan caído en las presiones por parte de los distintos Estados miembros. Desde el punto de vista de Atrevia, este último riesgo no es ni mucho menos preocupante ni tampoco cercano, pero sí que es cierto que no debemos bajar la guardia ni tampoco alejarlo de nuestro radar, ya que es posible que si al mismo tiempo por parte de la Comisión no se realiza esa presión suficiente para que Francia también modifique esta dureza en las normas, sí que es cierto que puede también tener un impacto dentro de las normas europeas, de manera que a lo mejor se dé ese paso más allá y también se aplique a nivel general. Como les hemos mencionado anteriormente, uno de los riesgos es el aumento de los costos también de empaquetado y etiquetado. ¿Qué quiere decir esto? En el caso, por ejemplo, de España, Plátano de Canarias en el año 2020 decidió que todas aquellas etiquetas que procediesen y que estuviesen dentro de su producto serían, aparte de comercializadas y creadas en España,
también serían de cera, lo cual es mucho más es sostenible y al mismo tiempo permite que a la hora de el compostaje sea mucho más sencilla su eliminación. Sí que es cierto que a día de hoy los Estados miembros no están prestando atención a este caso en particular, pero dentro de las normas que pueden afectar dentro del banano en Europa, el hecho de que el plátano de Canarias pueda tener esta etiqueta y si España en un futuro adopta una norma similar a la de la ley francesa, puede a lo mejor verse este nuevo punto, ¿no? Lo cual aumentaría claramente los costes, pero como les hemos mencionado anteriormente, desde la Unión Europea consideran que esto es desproporcionado, por lo que no tendríamos en un principio que asustarnos, pero sí que es un potencial riesgo que tener en cuenta. Al mismo tiempo, existe el riesgo de la réplica de acciones de la ley francesa por parte de otros Estados miembros de la Unión Europea. A día de hoy se ha podido observar que los que serían los principales importadores de materias de este estilo en Europa, tales como pueden ser Italia, España o Alemania, ya están empezando también a adoptar una posición similar a la francesa. ¿Qué queremos decir con esto? En el caso de Italia se está llevando a cabo la implementación de la ley de despilfarro cero y esta busca incentivar sobre todo la donación de alimentos, no necesariamente la penalización y tampoco el bloqueo de entrada de alimentos dentro del país. Pero lo que sí que es cierto es que esta ley facilita todo el proceso de la donación de comida y también pues teniendo en cuenta todo ese etiquetado que posteriormente se vea en el supermercado. Estas acciones de la ley del despilfarro cero no necesariamente serían llevadas a cabo ni por el importador, ni por el exportador, ni por ninguna persona de la industria, sino por lo que finalmente los supermercados decidiesen. En el caso de España ya se está llevando a cabo el anteproyecto de ley de la prevención de pérdidas y desperdicio alimentario, que ha entrado recientemente, digamos que fue finales de agosto, principios de septiembre, a imitación de la ley francesa, y en los cuales, de cara a los próximos años, a 2023, el gobierno español quiere prohibir la venta de frutas y verduras en envases de plástico, pero todavía sin entrar a esa parte del etiquetado y las pegatinas que les hemos comentado. Por lo que sí que es cierto que habría que tener a principios de 2022 monitorizadas las acciones en concreto de España y al mismo tiempo de otros Estados miembros respecto a los avances que se hagan en este tipo de anteproyecto de ley, de establecimiento de nuevas normas regulatorias, etcétera. Y en el caso finalmente de Alemania, sí que es cierto que Alemania dentro de los países europeos es el que suele ondear la bandera verde de manera mucho más visible y ya se han visto por parte de su Ministerio de Agricultura nuevos objetivos y nuevas intenciones de declarar la reducción de todos aquellos desechos alimentarios y también de la utilización de plásticos de un solo uso, empaquetado, etcétera, hacia el año 2030. Es un margen mucho más amplio comparado con, por ejemplo, el español, quienes apenas dan un año y 2 meses de margen. Finalmente, creemos que es importante destacar aquellas conclusiones y futuros pasos a seguir dentro de toda esta actualización de la ley francesa, ya que sí que es cierto que se ha empezado a ver y se está materializando ahora mucho más todos aquellos pasos que se están siguiendo y todas aquellas acciones que en el pasado hemos llevado un poco en la sombra, ahora ya empezamos a ver su fruto, pero sí que es cierto que esto no debe parar aquí, al contrario, debemos seguir actuando de manera conjunta con el resto de Estados miembros y con nuestros socios en el resto de instituciones europeas para que estas medidas francesas no tengan tampoco un impacto mucho más mayor en el resto de mercados, a lo mejor dentro de la Unión Europea. ¿Cuáles son las principales conclusiones que queremos sacar de esto? Dentro de la ley francesa, como ya les hemos mencionado, tenemos por un lado el artículo 77, que ya contamos con ese aplazamiento hasta 2026 gracias a los comentarios que se aportaron y a la presión realizada a las instituciones europeas, y al mismo tiempo contamos con un apoyo de la Comisión Europea, es decir, las medidas tomadas por Francia, ya lo hemos estado viendo, son desproporcionadas y las propias leyes europeas no las contemplan, medidas tan duras, por lo que este apoyo por parte de instituciones europeas es muy importante para que tampoco exista esa expansión de las medidas a otros estados por imitación. En lo relativo al artículo 80, seguimos pendientes de cualquier novedad que pueda surgir, cualquier consulta que se pueda abrir, al mismo tiempo de cualquier implementación que podamos recibir en las cuales se puedan aportar comentarios. Y sí que es cierto que en este aspecto se está intentando llevar a cabo una posible acción legal. En el momento en el que existan novedades al respecto por parte de nuestros socios franceses y nosotros podamos aportar comentarios, se lo haremos llegar y al mismo tiempo también estaremos en contacto con las embajadas en Francia para que en todo momento exista ese apoyo también institucional dentro del propio país francés. Y finalmente, como les hemos mencionado,
Los riesgos principales que desde Atrevia se consideran y al mismo tiempo dentro de Francia se tienen se les presta mucha más atención son las disrupciones que pueden tener dentro del flujo comercial, el aumento de los costos, tanto en el empaquetado como en el etiquetado, la réplica por parte de otros Estados miembros en estas medidas y el endurecimiento de las decisiones tomadas por la Unión Europea hasta la fecha. Finalmente, los próximos pasos a seguir dentro de esta estrategia son bastante intuitivos, pero al mismo tiempo cabe destacar que lo que se ha estado llevando con Francia a lo largo del último año va a tener que empezar a replicarse en otros Estados miembros en los próximos meses. ¿Qué queremos decir con esto? No solo vamos a continuar con el seguimiento de las novedades respecto al artículo 80, a pesar de que el 77 ya haya sido publicado, y no vamos a frenar claramente las consultas públicas por el lado francés. Vamos a utilizar toda esta estrategia realizada en Francia como un punto de partida para continuar nuestras acciones en otros Estados miembros. Esto. Hemos tenido éxito con todas las medidas tomadas hasta la fecha en Francia y todas las acciones que hemos llevado a cabo y vamos a hacer que esta receta también se den cuenta en otros Estados miembros de que no necesariamente el banano tiene que tener las mismas medidas que a lo mejor un producto nacional que cuenta con muchas facilidades a la hora de comercio interior y al mismo tiempo de su traslado dentro de la Unión Europea o su propio etiquetado. Al mismo tiempo, vamos a monitorizar muy cercanamente este spillover a otros Estados miembros. Seguiremos sobre todo las acciones de España, Italia y Alemania de manera mucho más cercana, en concreto de España, y vamos a iniciar el mismo proceso que se realizó con Francia. Finalmente, continuaremos con el diálogo con la Comisión, dado que contamos con este apoyo de las instituciones europeas, vamos a fomentarlo y vamos a hacer todo lo posible para que quede ese reflejo de lo que se está llevando a cabo y finalmente continuaremos con el diálogo con los contactos franceses, así como embajadas y otros Estados miembros de interés que puedan ser que puedan también tener parte dentro de esta implementación de la ley francesa. Con esto cabe destacar que, a pesar de que Francia toma posesión de la presidencia del Consejo en el próximo enero de 2022, España tomará posesión de la presidencia del Consejo en enero de 2023, fecha que coincide con la decisión propia de establecer también toda esta limitación, por lo que las acciones con España en breves deberán iniciarse, siguiendo este ejemplo de Francia. Y con esto termina la actualización. Si desean realizar alguna pregunta, si queda alguna duda al respecto, estaremos por mi parte al mismo tiempo que con la de mis compañeras de Atrevia Bruselas encantados de resolverlas. Muchas gracias, Ana María. Creo que la presentación ha sido bastante clara, pero quisiera abrir el panel de preguntas por parte de todos quienes nos acompañan aquí. Si levantamos la mano y podemos empezar a hacer diferentes consultas a Atrevia con el seguimiento que hemos desarrollado de advocacy en Francia y también viendo los cambios que se vienen al próximo año a nivel de autoridades y liderazgo, ¿no? Francia va a tomar un papel importante en la Unión Europea, como lo mencionaba Ana María, y eso hay que tenerlo bastante monitoreado. Quisiera saber si hay consultas. Creo que tiene Julio la mano levantada. Julio, por favor. Muy buenos días a todos, gracias por el espacio. Quería saber si existe alguna estimación de la cantidad o de la proporción de banano que se vería afectada por estar empacada en envases plásticos conteniendo menos de 1,5 kilos. Ahora mismo, todo el tema del empaquetado no necesariamente afectaría directamente a los productos, en este caso banano que procediese del exterior, pero sí que es cierto que en un futuro Francia puede tomar medidas mucho más duras. A día de hoy, en este caso, no nos afectaría de ninguna manera cercana. En un principio se estimó que sí que es cierto que en pesos inferiores a 1,5 podrían irse perfectamente sin empaquetado, pero el banano y en este caso cualquier fruta tropical que ahora mismo entre dentro de Francia no tendría tampoco que cumplir con esta parte de la ley del artículo 77 que Francia indica. Sería más para aquellos productos que estén dentro del propio país francés y que se comercialicen en ese momento. Es decir, banano quedaría ahora mismo exento. Y cuenta con esa excepción de aquí a los próximos años. Al principio, Julio,
no estaba tan claro el impacto que iba a tener en importados, y por eso fue el monitoreo que hicimos. Tengo la mano levantada de Juan Javier Pons. Primero que nada, muchas gracias por la invitación, José Antonio, y a Trevia por el reporte. Esto es muy, muy útil para nosotros. Yo lo que estoy viendo es que existen iniciativas simultáneas que están caminando por diferentes frentes. Entonces, en algún momento todo esto va a tener que converger en algún lado, ¿no? Los límites, los límites de residuos, el tema del carbono neutro. Tenemos a esta chica, Greta Thunberg, que está pidiendo acción, y me parece que eso es lo que impulsa estas leyes. Entonces, aquí lo que me preocupa a mí es que veo que Europa quiere responsabilizar a origen o al productor de esto. Muy importante me parece, y si nos pueden conseguir una copia de la ley en inglés, porque solo está disponible en francés, y si nos pueden compartir la presentación, pero puntualmente el comentario es el siguiente: tarde o temprano esto va a terminar en una norma de importación o de regulación. Entonces, ¿cómo va? Me parece que la ley solo habla de empaque. ¿En qué momento lo van a empatar con unidades de carbono? ¿En qué momento empatan esto con los residuos o los niveles mínimos de residuos? Y en lo que nos interesa a nosotros al final del día, en la práctica diaria, si esto se va a convertir en una implementación o una adecuación de la norma en las certificaciones que está pidiendo los certificados. O sea, ¿en qué momento esta ley pide que se incluya un Global Gap? ¿O en qué momento un Rainforest o un Fairtrade decide comenzar a incorporar esto? Entonces, en el análisis logístico de estas iniciativas que están disparando por todos lados por el cambio a un mundo mejor, estar nosotros preparados en que tenga una coherencia y un análisis holístico de por dónde vienen las cosas. Y esa era mi contribución. De nuevo, les agradezco mucho por la invitación. Muy bien. Muchas gracias, Javier, por la pregunta. Efectivamente, en este momento, pues como se ha podido observar, esto se está iniciando en Francia. Al mismo tiempo, otros Estados miembros están empezando a imitar esta acción, pero todo tiene que ver con dentro de las acciones que se han tomado dentro del propio Pacto Verde Europeo, y sobre todo en relación a esas acciones que ya en un pasado se tomaron respecto a la implementación y la eliminación de medidas de los plásticos de un solo uso y el desperdicio. ¿Qué queremos decir con esto? Por el momento no se espera que se tome ninguna medida por parte de Francia ni ningún Estado miembro en temas que tengan que ver, por ejemplo, con el uso de pesticidas o con cualquier otra acción que estamos llevando por el momento dentro de Europa. Todo este tipo de medidas se toma a nivel europeo. En las relativas al comercio, sí que es cierto que los Estados miembros pueden tomar decisiones un poco más separadas de lo que haría la Unión Europea, siempre y cuando no afecten aquellas normas que se han votado de manera general dentro de las instituciones. ¿Qué quiere decir esto? En el caso de Francia, la Comisión Europea ha considerado que estas medidas son desproporcionadas porque ya en un pasado fueron votadas y se determinaron pues, que eran unas medidas justas, pero siempre y cuando hubiese un paso gradual hacia esta eliminación. Francia lo que ha intentado hacer es quitarlo de golpe y sin tomar en bajo consideración ya las medidas que se habían votado. Ellos mismos las votaron. Entonces, como en el caso ajeno de esta situación es solo lo que tiene que ver con empaquetado y etiquetado, no se espera por el momento que los Estados miembros tomen ninguna otra acción relacionada a las otras áreas comentadas, es decir, pues todo el tema del carbono, que puedan también las certificaciones imitar este tipo de acciones, pero porque todo esto tiene que todo tiene que pasar por las instituciones europeas. Todo esto tiene que estar reflejado dentro de las acciones a tomar por el Parlamento, por las distintas DGs que hay dentro después de la Comisión y por las distintas comisiones pues agricultura, medio ambiente, etcétera, ¿no? Ya que es algo que compete a todos los Estados miembros por igual y a toda la acción comercial dentro de la Unión Europea en general, no solamente con Francia. Es por ello que parte de las acciones que luego se presionaron a Francia era el hecho de que está bien que tomen esas medidas siempre y cuando sean en sus productos, es decir, lo que ellos hagan dentro de su propio comercio, pero si afecta a aquellos que vienen del exterior, entonces ya están metiéndose en terreno de comercio europeo. Si no, pues en el caso, imaginemos que en el caso de que esto hubiese sucedido en Inglaterra, tras el Brexit, sí que es cierto que Inglaterra hubiese podido tomar cualquier acción de este estilo y no hubiese tenido ninguna repercusión europea. Pero como Francia sigue siendo un Estado miembro de la Unión Europea, cualquier decisión que tenga que ver con el mercado general
pues sí que es cierto que tiene que ser tomado en concordancia. Toda la presentación que les hemos presentado hoy, así como cualquier otro documento y al mismo tiempo el decreto ley francés adoptado, por parte de Atrevia lo vamos a traducir y se lo vamos a enviar al correo para que cualquier otra duda que a lo mejor pueda surgir nos consulten. Pero en un principio no debería afectar a otras partes del sector, ni mucho menos. Y tampoco Francia tendría la autoridad para ahora mismo implementar esas medidas por gusto propio. Sí que es cierto que si existe una presión por parte de los Estados miembros, y es ese último riesgo que comentábamos, las medidas europeas se pueden endurecer. Pero por parte de Atrevia y de nuestros socios consideramos que ese escenario no está cerca. Muchas gracias, Ana María. No sé si tenemos alguna otra pregunta. Si no hay más consultas, agradecerles a todos por el tiempo. Juan José. Sí, José Antonio, muchas gracias. Gracias, Ana María, y gracias a todos los participantes. Es importantísimo que nos mantengamos alertas y actualizados en todas estas iniciativas y que podamos trabajar juntos en definir las políticas públicas y las estrategias para enfrentarlas. Nuevamente, muchas gracias. Me sumo al agradecimiento de José Antonio. Les agradezco su tiempo. Por parte de Atrevia les enviaremos esta actualización con la mayor brevedad posible, así como el decreto ley traducido al español. Y cualquier otra duda que pueda surgir al mismo tiempo, cualquier novedad que por nuestra parte recibamos, se la haremos llegar con la mayor brevedad posible, así como la implementación y este spillover que comentábamos en otros Estados miembros europeos, de manera que podamos estar alerta y realizar las mismas acciones realizadas en Francia, de manera que, como decimos en España, no nos pille el toro. Que no nos pille todo. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias.